Bueno, primero que todo, muy buenos días a todos los presentes del día de hoy. Nos toca la jornada para la gente de los cursos PECI Learning, grupo Growing, para productores que estamos en formación. El día de hoy tengo el honor de presentar a un docente con vasta trayectoria, que es el profesor don Eduardo Fuentes, docente, profesor de entomología de la Universidad de Talca, biólogo y doctor en ciencias. Él nos va a tocar el tema de las principales plagas del cerezo, manejos en huertos no productivos. Don Eduardo, muy buenos días. Muchas gracias. Bien, vamos a comenzar la presentación del día de hoy, en que vamos a enfocarnos en lo que son las principales plagas del cerezo en los huertos que todavía no están en producción. Eso quiere decir de que vamos a concentrarnos en las plagas que afectan fundamentalmente a las hojas, a los brotes, a otras estructuras del árbol, pero no necesariamente a los frutos. Y cuando nos refiramos a los programas de manejo y las alternativas de control, no vamos a poner tanto énfasis en los temas de carencias o en los temas de residualidad de productos en la fruta, porque son huertos que todavía no están en producción y por lo tanto no tienen la limitación de cumplir con algunas normas de residuos de productos en los mercados de destino de la fruta de exportación. Así que vamos a comenzar hablando acerca de cuáles son las principales plagas que vamos a tocar en la sesión de hoy, y que incluyen partir por aquellas plagas que son principalmente de hábitos masticadores, en las cuales tenemos un grupo de plagas compuesto por dos especies de polillas, que son los enrolladores de las hojas y la polilla oriental de la fruta, y también por el chape del cerezo, que provoca daños por masticación a nivel de las hojas en los cerezos. Después vamos a hablar de un grupo de plagas que son picadoras chupadoras, y que se alimentan de la savia de la planta. Ahí tenemos a las escamas de San José y a la escama coma o escama morada, y también dentro de su grupo a los chanchitos blancos. Y por último nos vamos a referir a las plagas de ácaros o arañitas, en las cuales vamos a hablar un poco de la arañita roja europea. Así que eso es un poco la lista de plagas que vamos a tocar a lo largo de la presentación de hoy día. Vamos a partir por las plagas masticadoras y en primer lugar entonces por los enrolladores de hojas. Bueno, las eulias o enrolladores de hojas son un grupo de polillas nativas chilenas que crecen en el bosque nativo, en el bosque esclerófilo, en los cerros, en las plantas de quillay, de litre, de boldo, y de ahí se pasan a lo que son árboles introducidos, como por ejemplo los árboles frutales. Las polillas enrolladoras no solamente atacan el cerezo, atacan a casi todas las especies de frutales de hoja caduca, a todos los que son los frutales de pepita, los frutales de carozo, y por lo tanto entonces son bastante polífagos, atacan un sinnúmero de otras especies y entre ellos por supuesto los cerezos. Hay varias especies de polillas de este grupo de las eulias, están todas ellas incluidas dentro del género Proeulia, y vamos a ver después que hay una de las especies que es la más común y la que se puede monitorear y tiene mayor posibilidad de ser detectada en los huertos. ¿Qué daños producen estas polillas? Las polillas básicamente lo que hacen es que doblan o plegan las hojas para construirse una especie de refugio, y en el interior de ese refugio donde están las hojas dobladas podemos encontrar las larvas, a los gusanos de estas polillas, que son el estado de desarrollo que va a estar presente en el follaje de las plantas. Estas polillas se alimentan en parte de las hojas y en parte también de los frutos que están cercanos a las hojas, así que además de atacar y dañar el tejido foliar, también atacan los frutos y ahí es donde producen daños económicos. Básicamente el daño que producen es por mordeduras externas en los frutos. No los penetran, no forman galerías, sino que se los van comiendo, mordiéndolos de forma externa. Las proeulias son plagas que son de importancia cuarentenaria, como son plagas nativas que son propias de Chile, no están presentes en varios mercados como Corea, China y Estados Unidos, y por lo tanto es importante mantenerlas en niveles lo más bajos posible en los huertos, para que cuando ya lleguen a su etapa de producción no vayan a generar problemas de rechazo cuarentenario por su presencia en la fruta embalada. En el caso de las polillas del género Proeulia, hay una especie que es la más común, que se llama Proeulia auraria. Para referirnos a este grupo de polillas nos vamos a concentrar fundamentalmente en esta especie que es la más común. Bueno, esta especie Proeulia auraria presenta dos generaciones en cada temporada. En la época de invierno están presentes como larvitas recién nacidas, muy pequeñas, que se ocultan bajo las yemas y en lugares protegidos de la planta durante todo el periodo de invierno. Cuando ya en la primavera empieza a aumentar la temperatura, empieza a hacer más calor,
ahí las larvas salen de las yemas y empiezan a alimentarse entonces de los brotes, de las hojas y de los flores y frutos que se van formando en la planta. Para poder monitorear a esta plaga, generalmente lo que se hace es utilizar unas trampas que se llaman Ferocon TBM y que tienen un compuesto químico que se llama la feromona sexual y que es específica para cada especie de plaga. Entonces, con ese compuesto químico yo puedo atraer a esta especie que se llama Proeulia auraria, a las trampas, se atraen las polillas adultas, no las larvas, y ahí van cayendo y van quedando pegadas entonces en el interior de estas trampas que tienen el atrayente que es la feromona sexual de esta especie. Estas polillas que caen son polillas machos y así entonces yo puedo ir contabilizando la cantidad de polillas que hay en el campo y saber si tengo esta plaga presente en mi huerto o no. También, por supuesto, se puede monitorear revisando el daño de las hojas o de los frutos. Y eso es justamente lo que hay que hacer en esta época del año, porque justamente durante el mes de octubre vamos a tener ahora el desarrollo de hojas y frutos de aquí en adelante, y ahí vamos a tener que estar muy atentos a observar si se empiezan a presentar estas larvas de Proeulia doblando las hojas, alimentándose de las flores o de los frutos en formación. Generalmente si tengo en esta época del año más de un 1% de hojas o frutos con daño, se recomienda realizar algún tipo de aplicación para poder controlar esta plaga y evitar que siga aumentando y que después pueda causar problemas de disminución de producción de fruta en el futuro. Otra plaga que también se puede presentar, sobre todo en los huertos que están en formación, es la polilla oriental de la fruta o grafolita. Esta es una polilla que afecta fundamentalmente a los frutales de carozo. Es muy importante en la producción de duraznos, de nectarinas, de ciruelos, y en el caso del cerezo es menos relevante. Esta es una polilla que ataca fundamentalmente los brotes de las plantas y por eso que cuando tenemos un huerto en formación tenemos que estar atentos porque en los brotes de los árboles que están desarrollándose y buena parte de lo que va a ser la forma y la arquitectura que va a tener el árbol va a depender de cómo se vayan desarrollando esos brotes, el tipo de poda que le realicemos, ¿no es verdad?, de conducción, y en ese sentido entonces estas polillas pueden provocar problemas en la medida que van eliminando, matando los brotes de crecimiento de las plantas. Esta polilla, en el caso de los cerezos, el principal daño que causa justamente es a nivel de los brotes y es muy raro que se presente con ataques a nivel de los frutos cuando ya están los huertos productivos. Solamente en situaciones en que los huertos de cerezo están muy relacionados o muy asociados a huertos de otros carozos y están rodeados de huertos de duraznero, de ciruelo, ahí puede que a lo mejor haya alguna presión muy alta de la plaga que puede causar algún daño en frutos, pero normalmente el daño se da a nivel de los brotes y ahí sí que hay que tener cuidado. Bueno, esta polilla, que es la polilla oriental de la fruta, presenta 5 generaciones en la parte central de Chile en cada temporada. En el caso de esta especie, inverna como larva de último estadio de desarrollo, una larva ya está desarrollada, en un estado de diapausa, que está sin desarrollarse, sin alimentarse, con un nivel de crecimiento muy mínimo y de mantención durante el periodo de invierno, pero en la medida que empieza a aumentar la temperatura desde el mes de agosto en adelante, los adultos comienzan a completar su desarrollo y empiezan a volar. Y van a estar volando desde agosto hasta aproximadamente el mes de abril. Para completar su desarrollo necesita 450 a 510 grados. Estas son unas unidades que se calculan dependiendo de la temperatura que ocurre dentro del periodo del día. Por sobre una cierta temperatura mínima, los insectos son capaces de desarrollarse. En el caso de esta polilla, su temperatura mínima es de alrededor de 8 grados Celsius y de ahí para encima, entonces, cada grado de Celsius que se acumule por sobre esa temperatura durante el periodo de un día es un día grado. Y necesita entonces, dependiendo de la temperatura que exista, mayor o menor tiempo para poder desarrollarse. El monitoreo de esta plaga se hace fundamentalmente a través de la utilización de trampas, también específicas, que tienen una feromona que atrae solamente a esta especie. En este caso, el producto que se vende para monitorearlo se llama Ferocon OFM, es diferente que el que mostramos anterior, que se llama Ferocon TBM, y que era para otra especie, era para las Proeulia. En el caso de la polilla oriental se llama Ferocon OFM, y es una trampa con un cebo de feromona, que es un compuesto químico, que es atrayente solamente para esta especie de polilla. Y ahí podemos ver cómo lo único que cae en la trampa, o que mayoritariamente caen en estas trampas, son las polillas de esta especie. ¿Ok? Otra plaga que también está relacionada, que vamos a ver después, es el chape del cerezo, pero antes de eso, quiero mostrarles aquí cómo es el daño de los brotes, para que estén muy atentos y lo puedan ver en sus campos. En los brotes, en los cerezos en formación,
Es muy importante mantenerlos protegidos para tener un buen crecimiento y una buena estructura del árbol cuando llegue a su etapa productiva. Y los brotes del cerezo son atacados por esta polilla durante justamente estos meses de primavera en adelante, en la medida en que empieza a brotar y a desarrollarse, cuando tengamos brotes que están en crecimiento vigoroso, que están con abundante, digamos, disponibilidad de nutrientes, todavía no están lignificados, es el momento en el cual son muy nutritivos y muy atrayentes para esta polilla. La polilla entonces coloca los huevos en estos brotes y la larva de la polilla empieza a desarrollarse en su interior, se los empieza a comer por dentro. Y lo que podemos observar es que el brote empieza a secarse, empieza a desarrollar indicios de que está mordido, está comido, y cuando uno lo abre encuentra una larva aquí en el interior del brote. Eso es típico del daño de la grafolita en los huertos de cerezo en formación. En forma muy ocasional puede además pasarse a los frutos, y eso ocurre normalmente cuando ya los brotes dejan de crecer. Cuando los brotes dejan de estar nutritivos, dejan de estar atrayentes, puede entonces irse a desarrollar en la fruta, pero en el caso de los huertos que están en formación, lo más relevante es proteger a los brotes del ataque de estas polillas. Además de las polillas, tenemos otra plaga que también se puede presentar en los huertos en formación y también en producción, que es el chape del cerezo. Este es un insecto que tiene la apariencia como de una pequeña babosa que se encuentra en las hojas de los cerezos, pero que no tiene ninguna relación con las babosas, ni con los caracoles, ni nada por el estilo, a pesar de que por eso probablemente le pusieron chape de nombre común. En este caso se trata de una larva de un insecto que cuando llega a su estado adulto es una avispa, una pequeña avispa que es herbívora, que es una de las pocas avispas que tienen esta capacidad de alimentarse de las hojas de las plantas, que son herbívoras, y que por lo tanto pueden llegar a ser plagas de frutales. El chape del cerezo es una plaga que ataca muy fuertemente el cerezo y también algunos otros frutales de hoja caduca. También aparecen los perales, también aparece en otros frutales como los ciruelos, así que no es el único frutal que puede ser atacado. Básicamente lo que hace este insecto es que las larvitas con su aparato bucal empiezan a masticar la superficie de las hojas, se comen la cutícula superior, se comen el mesófilo verde de la hoja y van dejando solamente la cutícula inferior. Y cuando uno observa estas hojas, entonces puede reconocer fácilmente el daño de esta plaga, porque la hoja se ve como transparente, como que lo hubieran limpiado por encima y queda solamente la parte inferior de la hoja visible. Este chape del cerezo completa 2 generaciones cada temporada. Hay una generación en primavera, que está empezando en esta época del año, en el mes de octubre, y tiene otra generación durante el verano. Durante el periodo de invierno, este insecto está invernando como un capullo en el suelo, y aproximadamente desde ahora, el mes de octubre, empiezan a volar los adultos, que van a salir de estos capullos que están a nivel del suelo, y empiezan a colocar sus huevos en lo que van a ser las hojitas y los brotes que se van a empezar a desarrollar en las siguientes semanas. Los huevos van a ser encastrados en las hojitas y las larvas comienzan a alimentarse durante todo el mes de noviembre, y ahí es donde normalmente las podemos observar en el campo. Esta primera generación de noviembre entonces se puede controlar con algunos productos que les vamos a mostrar en la siguiente diapositiva, y de esa manera entonces se puede reducir el daño de la plaga en las siguientes generaciones. Cuando ya hay producción de fruta, generalmente esta generación de noviembre a veces hay que controlarla y a veces no, dependiendo de las carencias de los productos y los mercados de destino de la fruta en términos de la tolerancia que tengan respecto a una serie de residuos de productos que quedan si es que aplicamos productos tan cercanos a la cosecha. En el caso de esta especie del chape de cerezo, no se puede monitorear con feromonas sexuales debido a que es una especie que no tiene machos. Todas las insectos que uno observa en el campo son hembras que se reproducen por sí solas y no necesitan machos. Así que no hay una feromona que sirva con un compuesto químico atrayente que las pueda servir para monitorear. Hay que monitorear simplemente observando directamente las hojas de las plantas y ahí encontrar entonces la presencia de estas larvas, y si tengo un nivel alto, entonces preocuparme de que tengo que realizar alguna aplicación para controlarlas. Bien, en esta tabla les presento algunos de los principales insecticidas que están disponibles para el control de plagas en los frutales de carozo y en el cerezo en particular. En esta primera columna están los nombres de los insecticidas con su ingrediente activo, aquí entre paréntesis, y el nombre comercial de algunos de los productos que están disponibles. Para que la tabla no quede demasiado grande, hemos colocado solamente un nombre de un producto comercial, pero para muchos de estos ingredientes activos hay más de una alternativa que ustedes pueden evaluar para incorporar en sus planes de manejo de plagas del cerezo.
Después, en la segunda columna están los grupos químicos a los que pertenecen los distintos insecticidas. Y aquí tenemos un primer grupo, aquí tenemos un segundo grupo, un tercer grupo y un cuarto grupo. Y por último, acá en esta última columna está la forma de acción que tiene ese insecticida y que lo hace entonces diferente en la forma que actúa en relación a todos los otros anteriores. Si partimos por el primer grupo que tenemos acá, tenemos este grupo de insecticidas que se llaman neonicotinoides y que son insecticidas que actúan a nivel del sistema nervioso de las plagas. Ahí tenemos el acetamiprid, el tiacloprid y el dinotefurán, que tienen la capacidad de controlar polillas y el chape del cerezo también, por supuesto, en el caso de este grupo de plagas. Después tenemos todo un conjunto de insecticidas que se llaman reguladores de crecimiento, que son insecticidas que van a afectar fundamentalmente a los estados inmaduros de las plagas, cuando están en estado de larva, cuando están en estado que no es adulto. Si se aplican cuando el insecto es adulto, ya no provocan el efecto de control. Y ahí tenemos todo un grupo de insecticidas que se llaman análogos de la hormona juvenil, en el cual tenemos al piriproxifeno, el fenoxicarb, otro grupo que se llaman inhibidores de la síntesis de quitina, como el novalurón, triflumurón y el lufonurón, otros que se llaman aceleradores de muda, como el metoxifenocide o el tebufenocide. Y todos ellos comparten el hecho de que tienen que ser aplicados cuando la plaga está en estado de larva para que sean efectivos. Otros grupos de insecticidas, las espinocinas, por ejemplo el espinetoram o el espinosad, en el caso de este último tiene certificación para producción orgánica en su formulación en Trust. Así que para los productores orgánicos de cerezo esa es una alternativa. Las amidas antranílicas, que es el grupo de insecticidas más recientemente desarrollado, también tiene un insecticida que tiene buen efecto de control sobre las polillas, que es el Rynaxypyr. Y para los productores que tienen otras alternativas, que necesitan otras alternativas, también aquí continúa la tabla con las oxadiacinas, como el indoxacarb, las vermectinas, como el benzoato de mamectina, y también para los productores orgánicos, un insecticida que tiene base en una bacteria, es un producto biológico, que es el Bacillus thuringiensis variedad Kurstaki, por ejemplo, el producto comercial Dipel, que se caracteriza entonces que también puede servir para el control de las polillas en el cerezo. Así que tenemos una buena diversidad de alternativas para controlar a los enrolladores, a la polilla oriental de la fruta, y también algunos de estos productos sirven para cubrir lo que es el chape del cerezo. Vamos a hacer un pequeño alto para ver si tienen alguna pregunta, así que voy a dejar de compartir un poquito para ver si tienen alguna consulta. Perfecto, don Eduardo. No sé si alguien tiene duda, consulta hasta el momento, para poder hacerlo, para que puedan hacerlo a viva voz en esta ocasión. Si alguien necesita, me solicita el audio o lo activa, y lo único que le voy a pedir es que por favor se presente antes para entre comillas, dar esa calidez que no nos puede dar, por ejemplo, estar juntos todos en un aula, para hacerlo un poco más ameno. Tengo una pregunta acá, don Eduardo, que dice don Daniel Rojas. Profesor Eduardo, buenos días. ¿Algún ingrediente activo o combinación de estos que recomienda para control de grafolita molesta durante el crecimiento vegetativo del cerezo? Bueno, de los grupos que vimos, funcionan bastante bien todo lo que son los insecticidas reguladores de crecimiento, funcionan bastante bien todo lo que son los neonicotinoides, porque además tienen la capacidad de cubrir otras especies de plagas, picadoras chupadoras. Entonces, dependiendo de si es solamente el problema de la grafolita o el problema de la grafolita y además de los picadores chupadores, como vamos a ver en la segunda parte de la presentación, se puede elegir entre una u otra alternativa. Pero yo diría que por ahí van las principales alternativas para poder seleccionar. Si quiero controlar al mismo tiempo alguna escama, alguna otra plaga que está presente también en el campo, los neonicotinoides deberían ser la elección, que controlen polillas y también escamas. O si tengo solamente polillas y no tengo otros problemas, entonces me puedo ir por los insecticidas reguladores de crecimiento. Perfecto, don Eduardo. Tenemos otra pregunta acá por el chat que nos dicen, ¿cuál es el momento óptimo de aplicación de Admiral a salidas de invierno? Bueno, eso lo vamos a ver ahora que vienen las plagas picadoras chupadoras, porque el Admiral a salidas de invierno está orientado fundamentalmente para el control de las escamas de la escama San José en particular. Entonces, eso viene en la segunda parte de ahora que vamos a hacer de la presentación en que hablemos de las plagas picadoras chupadoras. La idea de la aplicación de salidas de invierno del Admiral es aplicarlo mientras las escamas todavía no alcanzan su estado adulto, cuando están en etapa inmadura. Y eso quiere decir entonces de que ya estamos tarde, porque ya estamos en octubre,
o sea, prácticamente en octubre, a fines de septiembre. Esto debería programarse para fundamentalmente el mes de agosto, cuando las escamas todavía no llegan a su estado adulto, o a más tardar hasta la entradita de septiembre, porque después de eso ya las escamas van a estar en estado adulto y no les va a afectar este producto. Perfecto. Creo Ujú. que esas son las preguntas hasta el momento. No sé si alguien quiere solicitar la voz. Don Daniel, don Francisco, don Javier, don Leonardo, don Iván. Me parece que no. Continuemos, don profesor Eduardo. Muchas gracias Muy bien. por responder las dudas. Ya, vamos a volver entonces a la presentación donde habíamos quedado, que era ya llegando a la parte de las plagas picadoras chupadoras. Y ahí entonces vamos a partir por las escamas, que eran un poco las preguntas que ya estaban apareciendo en la intervención que hicimos de la primera parte de polillas y de chape. Bueno, en el caso de las escamas, la especie que es más frecuente de encontrar en los cerezos es la escama de San José, que se llama Diaspidiotus perniciosus. Este es un insecto bastante pequeño, mide unos pocos milímetros y de hecho muchas veces casi no tiene la apariencia de un insecto, porque se encuentra en la superficie de la madera de las plantas, en los frutos, y se observa que tiene una caparazón que lo cubre, y solamente cuando empezamos a mover estas caparazones empezamos a darnos cuenta que hay un pequeño insecto que está debajo. Generalmente lo que observamos en esos casos son estos escudos redondeados que están en la superficie de las plantas, que son como una especie de cubierta protectora que está por sobre el cuerpo de los insectos que están debajo, que generalmente son estas hembras adultas, cuando ya tenemos los insectos más grandes. Estas hembras adultas se caracterizan porque no tienen patas, no tienen antenas, no tienen ojos, solamente tienen su aparato bucal, que es esta especie como de aguja larga y delgada que les permite alimentarse de la savia de la planta, y el resto de su cuerpo está constituido solamente por tejido que les permite digerir el alimento y reproducirse. En el caso de las hembras adultas, como lo podemos ver aquí en este esquema, son estas escamas más grandes que están aquí en esta colonia de escamas que tiene distintas escamas en distintos momentos de su desarrollo. Las escamas redondeadas más pequeñas son ninfas de diferentes etapas de desarrollo, distintas etapas que van avanzando hasta convertirse en una hembra adulta. En el caso de los machos de esta plaga, la escama tiene una forma más alargada, a diferencia de la hembra que es redondeada. Y esta escama va a estar sobre el cuerpo de los machos cuando están en sus etapas de estados inmaduros, pero una vez que ya lleguen a ser machos adultos van a salir de debajo de la escama y vamos a tener este insecto que ya tiene más apariencia de insecto, tiene patas, tiene alas, tiene antenas, y ese sí tiene la capacidad de caminar, de volar, de desplazarse y de encontrar a las hembras para poder fecundarlas. De las escamas de San José, vemos de que tiene distintas etapas de desarrollo y la etapa que es más sensible o más susceptible al ataque de las plagas es el primer estado de desarrollo, que es la ninfa de primer estado o que también se llama larvita migratoria o crawler, que es parida en forma viva por las hembras de la escama de San José y que empieza a caminar y a desplazarse por la superficie de la planta para buscar un lugar donde alimentarse, fijarse y empezar a crecer como una escama. Entonces es importante controlar esta plaga cuando este es el estado de desarrollo que predomina durante la primavera, o bien a salidas de invierno, como estábamos viendo hace un rato atrás, para controlar entonces, antes de que lleguen a su estado adulto, las escamas cuando están pasando el invierno. En el caso de la zona central de Chile, la escama de San José puede alcanzar a completar 3 generaciones por cada temporada. Durante el periodo de invierno está en un estado de ninfa pequeñita, que se llama gorrita negra, es una ninfa pequeña que está con una cubierta ya de caparazón que la protege, que es de color oscuro, por eso se llama gorrita negra, y esta ninfa, en la medida en que aumente la temperatura, va a comenzar a aumentar su desarrollo y va a llegar a estar en su estado adulto aproximadamente hacia mediados de septiembre. Es decir, ya pasó el periodo de mediados de septiembre en el cual ya tenemos a las escamas hembras adultas, a los machos de la escama de San José adultos, que comienzan a volar y comienzan a buscar a las hembras para fecundarlas. En esta época del año ya estamos con este primer vuelo que ya se inició y está prácticamente completándose, y vamos a tener un segundo vuelo de esta escama nuevamente en el mes de diciembre. En el caso de esta especie, su ciclo de vida necesita aproximadamente 500-510 grados para poder completar su desarrollo, con una temperatura mínima de 10 grados Celsius. Y el control generalmente se recomienda a salidas de invierno, como estábamos conversando hace un rato atrás, por ejemplo, con insecticidas reguladores de crecimiento,
antes de que las escamas lleguen a su estado adulto, porque ahí las afecta, solamente cuando son inmaduros. Después puede ser durante la temporada, con el movimiento de las ninfas, sobre todo en los huertos en los cuales no hay producción de fruta y por lo tanto no hay problemas de aplicar durante el mes de noviembre porque no va a haber problemas de residuos en la fruta. Y por último también se puede controlar en post cosecha. Y de esa manera, entonces estamos buscando en distintos momentos del desarrollo de la temporada el control de esta plaga. Aquí hay algunas fotografías de cómo se ve la escama de San José. Normalmente este insecto está presente sobre la madera de la planta, en las ramas, ramillas, en los troncos principales, y se pueden apreciar colonias que están cubiertas por estas escamas que van desarrollándose en la superficie de la madera. Ahí vemos una escama de San José adulta, vemos escamas ninfa en distintas etapas de desarrollo, gorritas negras, gorritas blancas que están en las etapas más iniciales, y incluso aquí se puede ver un macho de escama de San José que está ahí también caminando dentro de la colonia buscando probablemente a la hembra para poder fecundarla. Cuando levantamos la caparazón de las escamas de San José, podemos observar cómo se ve el cuerpo del insecto debajo de esta cubierta protectora. Aquí podemos ver el cuerpo de una hembra adulta que se observa de un color amarillo, bien brillante y que nos indica entonces de que estas escamas están vivas. Las escamas de San José no solamente se ubican en la madera de las plantas, también se ubican en los frutos, y cuando se instalan en los frutos a mediados de noviembre van a producir entonces este tipo de daño, en el cual se genera un cambio de coloración en el lugar donde se fijan las distintas migratorias y empiezan a desarrollarse, y una depresión, una alteración de la forma del fruto en el lugar donde está ubicada la escama. Esto es, por supuesto, ya en huertos con producción de fruta, y en los huertos en formación el daño va a estar asociado fundamentalmente a la colonización de ramas y ramillas, y de esa forma entonces pueden ir reduciendo el crecimiento de la planta e incluso matar ramas o ramillas de los árboles jóvenes. ¿Cómo se hace el monitoreo de la escama de San José? En primer lugar, lo que se recomienda es partir revisando los restos de poda durante el periodo de invierno, sobre todo en las partes más altas de los árboles, que es en los sectores donde las aplicaciones de plaguicidas quizás no llegan con tanta eficacia. Se pueden revisar y se puede evaluar si es que hay presencia de restos de escama en esas ramas. También durante los periodos de vuelo de los machos, que son en el mes de septiembre y en el mes de diciembre, se pueden instalar trampas de feromona. La escama de San José tiene una feromona sexual que se llama Ferocon SJS, y que la pueden utilizar entonces para evaluar cuándo es el periodo de vuelo de los machos de la escama de San José. Ahí uno puede determinar cuándo están volando, si mira las trampas y ve cómo van cayendo los machos de la escama de San José, y determinar un biofix, que es una fecha a partir de la cual yo voy a empezar a acumular días grado para llegar a completar la cantidad necesaria y poder predecir cuándo es el momento en que están moviéndose o caminando las ninfitas migratorias, que se llaman los crawlers. Ese es el estado más susceptible, son pequeñitas, son muy delicadas, por así decirlo, y cualquier aplicación de cualquier producto que se haga en ese momento es muy efectiva y las elimina por completo. Entonces, para poder establecer cuándo controlar esta plaga, se puede aplicar este modelo de acumular 210 grados con un umbral de desarrollo de 10 grados Celsius. Igual se puede confirmar la presencia de estas ninfitas migratorias en el campo colocando cintas de scotch que son pegajosas por ambos lados. Esa es una cinta de scotch que venden en las librerías, se utiliza para pegar los pósters, ¿no es verdad?, en la muralla, pero tiene la peculiaridad que yo la pego contra la muralla, le saco otro protector y además queda pegajosa. Entonces de esa manera la puedo enrollar en un sector que tenga presencia de una colonia de escamas, y después puedo estar revisando ese scotch y voy a ir viendo cómo van quedando pegados ahí los insectos que caminan sobre la rama. Y ahí voy a poder detectar cuándo están moviéndose estas ninfitas migratorias, porque prácticamente el scotch se va a llenar de esas ninfas y va a cambiar incluso de color. También, por supuesto, los daños en los frutos, en las cosechas, todo eso nos va a servir para ir identificando los sectores que pueden tener presencia de estas escamas. Bueno, aquí se ven algunas fotografías de los sistemas de monitoreo que les estaba explicando. Aquí se ve una trampa de feromona de la escama de San José, a diferencia de las trampas de polilla que tienen forma como de una casita, que son lo que se llaman las trampas delta. En este caso una trampa que tiene forma como de una tarjeta que se coloca colgando, y aquí está la gomita que tiene el CO con el compuesto químico que es específico para atraer esta escama. Cuando uno va observando aquí los insectos que van quedando aquí pegados, uno los puede ir mirando y puede entonces determinar cuándo ya llegaron a su máximo de vuelo
y ahí entonces establecer ese día como el biofix a partir del cual se va a acumular los días grados para evaluar la aplicación de algún tipo de producto. Acá también podemos ver una cinta de scotch doble adhesivo que ya les estaba mostrando o les explicaba en la diapositiva anterior y que tiene la característica de que permite que los crawlers o las ninfitas migratorias queden pegadas y así entonces puedo establecer cuándo es el momento adecuado para poder controlar esta plaga. Aquí la tengo instalado en una ramilla que tiene presencia de una colonia de escamas San José, y ahí entonces apenas empiezan a aparecer las ninfas migratorias, voy a establecer que ese es el momento adecuado para controlar esta plaga. Otra escama que también aparece en los huertos de cerezo y que también puede causar algunos problemas en términos de rechazos cuarentenarios es la escama morada o escama copa, que se llama Lepidosaphes ulmi. A diferencia de la escama de San José, que es redonda, la escama morada tiene una forma alargada y es como una coma, como el signo de puntuación, como una coma. Tiene forma como una concha de chorito, que ustedes pueden ver aquí que se ubica en la fruta o en la superficie de la madera de los frutales. En el caso de esta escama, completa solamente 2 generaciones por temporada y en el estado de invierno está pasando el periodo de frío como hembra, completamente desarrollada ya con sus huevos listos para producir las ninfas migratorias. Y por eso entonces, a diferencia de la escama de San José, que le toma un poco más de tiempo llegar a su etapa adulta y empezar a tener su primera generación, en el caso de las escamas de San José, que pasa el invierno como hembra adulta, ya la migración de las ninfitas, de los crawlers de la primera generación del estado susceptible, ocurre antes que la escama de San José. La escama de San José normalmente tiene su migración de ninfas a mediados de noviembre. En el caso de la escama coma, ocurre fundamentalmente durante el mes de octubre. Y eso hace de que muchas veces entonces no sea bien controlada y empiece a estar presente en los huertos de cerezo y puede causar algún tipo de daño cuarentenario porque se detecta después en la fruta. Los países donde generalmente produce estos rechazos son las exportaciones a Corea y a China. Así que hay que revisar la planta, hay que revisar los frutos, revisar la madera y detectar si hay presencia de esta escama también en los campos. Desgraciadamente para esta especie de plaga no hay una trampa de feromona, como si hay para la escama de San José, así que no es posible en este caso poder monitorearla por esa vía. Dentro del grupo de las plagas de insectos picadores chupadores, también tenemos un grupo de plagas que son importantes, que son los chanchitos blancos. Estos insectos también se alimentan de la savia de la planta y atacan un rango de cultivo y de malezas muy amplio. Los chanchitos blancos están presentes en todos los frutales de hoja caduca, están presentes en las vides, están presentes en las malezas, así que están en muchos lugares y de ahí entonces pueden producir infestaciones en los árboles en el campo. Normalmente hay varias especies de chanchito blanco presentes en la zona central de Chile, pero hay uno que es el más común, que se llama Pseudococcus viburni, que es el chanchito blanco de la vid y el que aparece más comúnmente en los huertos de frutales de hoja caduca, en las vides, en toda la zona central de Chile. Los chanchitos blancos tienen importancia cuarentenaria para diversos mercados. El daño directo que le hacen a las plantas es muy mínimo, es muy reducido, y por lo tanto entonces hay que tratar de evitar su presencia en los huertos y controlarla lo más posible para que cuando llegue a su etapa productiva no vaya a producir problemas de detección en la fruta. ¿Cuáles son las dificultades que implica el control de estos chanchitos? ¿Por qué es tan difícil manejarlos en general en los huertos de frutales de hoja caduca? Primero, porque se ubican en lugares bastante protegidos, es decir, se esconden bastante bien, tienen hábitos crípticos, se ubican en lugares más sombríos, en las cavidades de los frutos, en las grietas de la corteza, y por lo tanto no siempre son fáciles de detectar. Además, su cuerpo está cubierto por una capa cerosa que es repelente al agua, es hidrofóbica, y eso hace entonces que cuando se apliquen productos de contacto o aceites, sea difícil controlarlos con este tipo de aplicaciones. Y finalmente también ocurre de que estos chanchitos blancos tienen la capacidad que cuando se alimentan de savia, producen mielecilla, que es una sustancia azucarada que es atrayente para las hormigas. Y las hormigas justamente se alimentan de esta sustancia y a cambio le entregan protección a los chanchitos blancos. Los defienden del ataque de los depredadores, de los parasitoides, y también entonces a través del control biológico también se hace complicado su manejo muchas veces porque tienen esta asociación con las hormigas. Bueno, aquí les muestro algunas fotografías de cómo se ven las infestaciones de chanchitos
blanco en las plantas, particularmente de la especie que es más común, que es el chanchito blanco de la vid, Pseudococcus viburni. Esta especie, durante el periodo de invierno, normalmente se encuentra en su estado de huevo. Estos chanchitos forman grupos de huevos que los protegen con una especie de algodón ceroso, que se llama obisaco y que generalmente lo ubican en la corteza de las grietas, en los cortes de poda, en los lugares protegidos de la corteza de las plantas. También eventualmente las poblaciones de chanchitos blancos pueden pasar el invierno en distintas etapas de desarrollo en las raíces de las malezas. Cuando ya empieza a subir la temperatura, estos chanchitos empiezan a salir de los huevos, a migrar desde las malezas y empiezan a desplazarse hacia los árboles y empiezan a ubicarse entonces en sus troncos, en sus ramas y posteriormente en los frutos. Este insecto puede completar al menos 3 generaciones durante cada temporada y hay harta sobreposición entre sus distintos estados de desarrollo, ninfas, adultos y huevos. El inicio de la migración normalmente de las ninfas ocurre durante el mes de octubre. Ahora estamos en el periodo que empiezan a moverse los chanchitos y empiezan a protegerse en lugares con poca luminosidad, como las cavidades de los frutos. Por lo tanto, para poder monitorearlo, una forma efectiva es utilizar trampas de cartón corrugado. ¿Qué es lo que son estas trampas? Simplemente un pedazo de cartón corrugado que se recorta y se coloca envolviendo el tronco de los árboles. Estas bandas no tienen ningún tipo de atrayente, ningún tipo de sustancia especial, y básicamente lo que hacen es que le proveen un refugio a los chanchitos blancos que les gusta estar en lugares oscuros, y por lo tanto empiezan a entrar al interior de estos cartones, y en la medida que yo los voy abriendo, les voy separando sus láminas y viendo el corrugado anteriormente, voy a empezar a detectar que hay presencia entonces de chanchitos blancos, y ahí voy a poder establecer cuál es el periodo más adecuado para su control. Los chanchitos blancos en particular se pueden controlar con algunos enemigos naturales. Hay algunas empresas de control biológico en Chile que venden estos enemigos naturales, ya están disponibles comercialmente, y por ejemplo les quiero mencionar 2 de ellos, de varios que existen como alternativa en el mercado. Uno es una chinita, que es esta que está acá, que se llama Cryptolaemus montrosieri, y que básicamente esta chinita se especializa en alimentarse de chanchitos blancos. Es una chinita que tiene una coloración rojo con azul oscuro en su estado adulto, se alimenta de los chanchitos en este estado de desarrollo y además también en su estado de larva. Aquí lo que vemos es un grupo de 3 chanchitos blancos y vemos este otro que parece un chanchito blanco más grande, pero en realidad no es un chanchito blanco, sino que es una larva de esta chinita depredadora. Esta larva se disfraza, por así decirlo, de chanchito blanco y se acerca entonces y se empieza a alimentar de ellos, y es un efectivo controlador biológico de este tipo de plagas. Además de estas chinitas que se alimentan de chanchitos blancos, también hay parasitoides que se desarrollan en el interior de los chanchitos blancos. Estas son unas avispas muy pequeñas, más o menos del tamaño de un chanchito blanco, que le colocan un huevo en el interior al chanchito blanco. De ese huevo sale una larva de la avispa que se lo comienza a comer por dentro, hasta que finalmente lo mata. Deja el chanchito blanco muerto, el cuerpo vacío, y del interior del chanchito blanco entonces emergen las avispas adultas que empiezan a buscar otros chanchitos blancos para seguir ovipositando y seguir eliminando la población de la plaga. En el caso de Chile tenemos a un parasitoide que se llama Acerophagus flavidulus, que es específico para el Pseudococcus viburni y que se vende también para el control de estas plagas de chanchito blanco. Así que no siempre es necesario tener que aplicar productos químicos, también ya hay algunas alternativas de controladores biológicos disponibles para al menos las plagas de chanchito blanco. Veamos cuáles son los productos químicos que se pueden utilizar para el control de estas plagas de insectos picadores chupadores. Para los insectos picadores chupadores tenemos organizado, igual que en la tabla anterior, aquí los distintos ingredientes activos, los grupos químicos y la forma de acción que tienen sobre las plagas. Dentro del primer grupo de los neonicotinoides, tenemos algunos que se nos repiten de la diapositiva anterior, que vimos cuando hablamos de las polillas y el chape. Y ahí tenemos al acetamiprid, al tiacloprid y el dinotefuram, que además de controlar a esas otras plagas, también controlan a las plagas picadoras chupadoras. Además se nos agregan el imidacloprid y el tiametoprim, que controlan chanchitos blancos y controlan también en algunos casos algún grado de desarrollo de las escamas, y que no controlarían, eso sí, las polillas y las otras plagas que están presentes en los huertos. Del grupo de los reguladores del crecimiento, se nos repiten solamente el grupo de los análogos de la hormona juvenil, que son el piriproxifen y el fenoxicarb, y se nos agrega uno nuevo, que es del grupo de los inhibidores de la síntesis de quitina, que tenemos al buprofezin, que sirve para el control fundamentalmente de los chanchitos blancos.
y en el caso del piriproxifeno y el fenoxicar, fundamentalmente para el control de las escamas. También hay otros grupos que se agregan acá, como por ejemplo el espirotetramat, que es un derivado del ácido tetrámico, el sulfoxaflor, que es una sulfoximina, y por supuesto que sirve para el control fundamentalmente de las escamas, en el caso de estos insectos que son picadores chupadores, los aceites minerales, que también sirven para aplicaciones a salidas de invierno, o incluso para aplicaciones en temporada, y que son permitidos para la producción orgánica. Así que tenemos una buena diversidad de productos que están disponibles también para los insecticidas picadores chupadores, y la mezcla o la elección de ellos va a depender si tenemos una o más de una plaga, y a partir de eso entonces tomar la decisión de qué productos utilizar. Si ya estuviéramos con fruta presente en los huertos, ahí entonces hay que considerar una serie de otros factores, como los registros de los productos en los países de destino, las tolerancias, y eso va a determinar las vías de carencia que tengo que respetar para cumplir con esos límites máximos de residuos en la fruta. Así que no vamos a hacer mucho énfasis en eso, porque estamos en esta clase en los huertos que están en formación todavía sin producción de fruta. Bien, antes de pasar a la arañita roja europea, yo creo que también podríamos hacer un alto para preguntar si hay alguna consulta. Perfecto, me parece muy bien para ir saldando dudas inmediatamente. No sé si alguien tiene dudas, consultas, el chat está, no, no hay mucho movimiento en el chat. Sergio, ¿Con quién hablo? Mauricio Flores. Don Mauricio. Hola, Sergio. Oye, hola Eduardo. Mira, la consulta mía es la siguiente. A nivel del SAC, en términos de rechazos, el tema entre la escama de San José y la escama coma, ¿cuál es más relevante? Porque la verdad es que los últimos años parece que se le está dando más importancia a la escama coma, seguramente porque no queda en el mismo estado de control, digamos, en el mismo lugar de control y se ha obviado. No sé si eso se ha reflejado en los rechazos. Totalmente. Yeah. Exactamente. Las cifras que maneja el SAC indican de que hoy en día, en términos de rechazo en cereza, la escama coma es mucho más importante que la escama de San José. Pero ¿Sí? como plaga, ¿es más relevante la escama de San José o no es así? Como plaga en términos de causar la muerte de ramas y causar daños directos, la escama de San José es más importante que la escama coma. Perfecto. Pero en términos de rechazos cuarentenarios, la escama coma hoy día está siendo más común que genere problemas que la escama de San José. Perfecto. Y eso es porque la escama de San José está relativamente bien manejada, ya están claros las alternativas de manejo. La mayoría de los huertos aplica algún insecticida regulador de crecimiento a salidas de invierno, y ahí le da un primer control. Si el huerto no está todavía en producción, se puede considerar la aplicación en noviembre de algún producto para el control de las ninfas migratorias. Y después, en post cosecha, se puede aplicar si que el huerto está en producción, y con esos manejos, prácticamente la escama de San José y los productos que se aplican, que han ido también dejando atrás los productos más antiguos, organofosforados, la escama de San José hoy día está bastante bien controlada. El problema se genera con la escama coma, justamente porque tiene una fenología un poquito diferente, está adelantada la escama de San José, y no siempre entonces las aplicaciones que se hacen para controlar a la escama de San José le calzan tan bien. Pero es bastante sencilla de controlar si se aplica en el momento apropiado. Es bastante sensible a cualquier producto que se aplique. Incluso definir productos que pudiesen estar controlando polilla escama, digamos. Exactamente. Antes, digamos. ¿Eh? Claro, Perfecto. y ahí tenemos, por ejemplo, en el grupo de los neonicotinoides, algunos que tienen ese perfil de que pueden controlar las dos. Correcto. O lo que también ha aparecido en los últimos años, que son mezclas de productos con más de un ingrediente activo. Que ahí tenemos también mezclas de productos que son buenos para polilla, lo mezclan con un producto que es bueno para insecticidas picadores chupadores, y aparece un nuevo formulado que contiene los dos. Correcto. Ok, gracias. Muchas gracias, don Mauricio. No sé si alguien más tiene dudas, consultas, para que la pueda realizar ahora, antes de pasar ya al siguiente tema. Creo que no hay más, don Eduardo. Seguimos entonces con las siguientes plagas que nos queda por revisar. Vamos a volver aquí a compartir la pantalla.
Y vamos a llegar ahora a lo que son las plagas de las arañitas, de los ácaros, y en particular de la arañita roja europea. El nombre de esta plaga es Panonicus ulmi, son unos ácaros muy pequeños, miden una fracción de milímetro, y generalmente hay que poder observarlos con una lupa de mano. La ventaja que tienen, y por lo que se detectan con relativa facilidad, es que son de un color rojo muy intenso. Y de esa manera entonces uno los puede identificar, estos puntitos rojos, en las hojas, y de esa manera entonces poder realizar los monitoreos. La arañita roja europea es una plaga que no solamente está presente en los cerezos, está presente en todos los frutales de hoja caduca, y por lo tanto entonces hay que realizar monitoreos para estar atentos a lo que es el desarrollo de esta plaga y evitar que cause daños económicos. La arañita roja europea es de ciclo de vida bastante corto, puede completar 6 a 7 generaciones durante cada temporada. Durante el periodo de invierno, la vamos a encontrar que está presente en los dardos y en las ramillas de los árboles frutales, en el estado de huevo. Y el monitoreo se recomienda justamente que comience durante el periodo de salidas de invierno, chequeando si hay presencia de huevos en la madera de los dardos de las ramillas del año anterior, para de esa manera entonces establecer si es necesario realizar un primer control a salidas de invierno, que se recomienda en este caso hacerlo fundamentalmente con aceites. Después de que ya tenemos presencia de hojas y desarrollo vegetativo en la planta, desde el mes de septiembre en adelante, o octubre, digamos, dependiendo del frutal, vamos a tener que empezar a revisar hojas de los árboles para poder observar los estados adultos o los estados móviles, que son las ninfas de la arañita roja europea a nivel de las hojas. Para eso entonces hay que hacer un monitoreo de las hojas de los árboles en forma periódica y poder establecer si estamos cerca o no de los umbrales que requieren algún tipo de aplicación para su control. Los daños que producen estas arañitas se producen básicamente en sus estados de ninfa y en sus estados adultos, y básicamente se refieren a la alimentación. Estos insectos pinchan con sus estiletes cortos la superficie de las hojas y empiezan a alimentarse del contenido de la hoja y van provocando puntos en que quedan las plantas con células muertas, digamos, con vacíos en la superficie del mesófilo de las plantas, y eso va generando, en la medida que hay muchas arañitas y que van produciendo mucha alimentación, que las hojas empiezan a broncear, se ven como quemadas por el sol. Y de esa manera entonces, cuando los daños son muy intensos, incluso se puede producir la defoliación prematura de los árboles, y de esa manera entonces afectar lo que es la producción. Las arañitas, y en particular la arañita roja europea, se controla bastante bien por la acción de enemigos naturales que están presentes en forma natural en el campo. Y ahí hay una serie de ácaros que son depredadores, que se llaman ácaros fitoseidos, y que son muy buenos controladores biológicos de estas plagas. ¿Cómo es el sistema de monitoreo que se recomienda para seguir la población de las arañitas y determinar si es necesario realizar alguna medida de control? Bueno, se recomienda comenzar el muestreo de las arañitas a nivel de las ramillas durante el periodo de salidas de invierno, observando si hay presencia de huevos. Se recomienda observar del orden de 100 ramillas por cuartel, y si tengo más de un 5% de ramillas con presencia de huevitos de la arañita roja europea, que son unos huevitos rojos con un color muy característico, no es necesario contarlos, basta que estén presentes o ausentes los huevos. Si tengo más de un 5% de ramillas con presencia de huevos, entonces hay que aplicar algún tipo de aceite a salidas de invierno para reducir la presencia de esta plaga. Después, cuando ya estamos en primavera y tenemos presencia de hojas, podemos muestrear 20 árboles por cuartel, y en cada uno de estos árboles seleccionar 20 hojas. Ahí se cuenta el número de arañitas que están presentes en cada hoja, se calcula la cantidad promedio de arañitos que tenemos por hoja en el cuartel, y cuando tengo de 2 a 3 arañitas por hoja, entonces se recomienda realizar alguna medida de manejo. Por ejemplo, la aplicación de alguna carecía, liberación de enemigos naturales, el lavado de las hojas con agua si es que la población es muy alta, y sobre todo si también tengo la presencia de estos ácaros depredadores, los enemigos naturales. Con un 20% de enemigos naturales es suficiente, en relación a la población de la plaga, es suficiente para que se controle el ataque de las arañitas y no sea necesario intervenir con algún otro producto. Aquí les presento cómo se ven estos enemigos naturales de la arañita roja europea. Son unos ácaros del mismo tamaño de las arañitas, son de una coloración de color amarillo, a diferencia de las arañitas que son rojas. Sin embargo, en la medida en que estos ácaros empiezan a comer a las arañitas, empiezan a cambiar de color, y empiezan a colocarse de un color anaranjado, y en la medida en que van comiendo muchas arañitas, después se ven de color rojo.
del mismo color que las arañitas. Así que para poder identificarlo hay que observar cómo es su conducta, cómo es su forma de caminar sobre la hoja. Cuando uno está haciendo un monitoreo de arañitas en el campo, uno coloca la hoja al sol, toma la lupita de mano para poder observar si es que hay presencia de arañitas, y las arañitas que son plagas, las que son herbívoras, se mueven bastante lento. Son puntitos de color rojo que se mueven muy lento, porque de hecho están presentes sobre su alimento durante toda su vida, no necesitan caminar mucho para alimentarse, así que no tienen mucho desarrollo en sus patas y se mueven con movimientos relativamente lentos. Por el contrario, los ácaros, que son depredadores, que se alimentan de estas otras arañitas herbívoras, sí tienen que caminar mucho, porque tienen que alimentarse de las arañitas de una hoja, matan a todas las arañitas de una hoja, se tienen que mover a otra, y así entonces tienen mucho mayor desarrollo de sus patas y se mueven con mucha mayor rapidez. Cuando uno observa las hojas en el campo, los puntitos rojos que no se mueven, esos son fundamentalmente las arañitas herbívoras, y después los puntitos amarillos, anaranjados, rojos, que se mueven muy rápido y que cuesta seguirlos con la lupa a lo largo de la hoja, entonces esos son enemigos naturales. Y ahí uno va anotando en las planillas de monitoreo la cantidad de arañitas, la cantidad de enemigos naturales que tiene, y de esa manera entonces puede establecer si es necesario o no realizar algún control. Aquí se ve la especie que es más común de estos ácaros fitoseidos, que se llama Cynodromus californicus, y que es un muy buen controlador biológico de la arañita roja europea en los frutales de cerezo y de otros frutales de hoja caduca en Chile central. Para ir completando la lista de productos que están disponibles para el control de arañitas en carozos y en cerezos en particular, aquí les muestro una lista que es bastante larga. Tenemos hartos acaricidas disponibles de distintos grupos químicos. Por ejemplo, tenemos todo el grupo de las avermectinas y la vilmemectina, que sirven para el control de ácaros. Después todo un grupo de acaricidas que están relacionados con la respiración a nivel celular, en las mitocondrias de estos insectos. De ahí entonces tenemos fenoxipirazoles como el fenoperoximato, el acequinosil, el piridadén, fenazaquín, bifenazato, proparguitas y hexatina. Hay una gran diversidad de acaricidas disponibles. Y después también tenemos los grupos más nuevos, como los derivados del ácido tetrámico, en particular el pirodiclofén, y también algunos insecticidas piretroides que también tienen control de ácaros, como es la crinatrina y la bifentrina. Para los productores que tienen huertos más orgánicos, también hay algunas alternativas para el control orgánico de ácaros, partiendo por lo que es el aceite mineral, se puede utilizar para el control de los ácaros a salidas de invierno en concentraciones relativamente altas, del 2 o el 3%, y después se puede utilizar en temporada para el control también de las plagas, por ejemplo, de escamas de San José al momento de la migración de las ninfitas, o para el control de las arañitas, pero en concentraciones más bajas, porque puede ocasionar algunos problemas de fitotoxicidad en la fruta y en las plantas en general, así que por lo general cuando se utiliza en temporada hay que utilizarlo al 0,3, al 0,4%, no en concentraciones más altas. Hay otras alternativas como los detergentes de origen natural, por ejemplo el extracto de quillay, que es rico en saponinas, sirve también para el control de las arañitas y tiene, digamos, está autorizado para producción orgánica, y también algunos aceites de origen vegetal, como el aceite de lino, que también sirve para el control de arañitas en producción orgánica. Así que hay una gran diversidad de productos que se pueden utilizar. Si estamos en huertos de formación, no vamos a tener problemas en términos de residuos de la fruta o registro de los acaricidas en los países de destino de la fruta. En la medida que ya entremos a producción, toda esta lista hay que chequearla muy bien, porque no todos los mercados tienen registrados todos los acaricidas, y algunos tienen incluso apenas 1 o 2 y con carencias largas. Entonces ahí hay que ver muy bien que se cumplan estas carencias de residuos para poder aplicarlo en huertos que ya tienen fruta presente. Bien, eso es lo que quería presentarles respecto a las principales plagas en esta etapa de formación de los huertos, y vamos a dejar de compartir nuevamente para ver si hay más preguntas. Don Eduardo, muchas gracias por su presentación, bastante completa, aclarando algunas dudas con lo que respecta a las plagas que nos pueden atacar en momentos previos a la etapa productiva del árbol. Perfecto. Y ahora sí nos vamos con Tuti. Las personas que tengan dudas, consulta con lo que respecta a la presentación, es el momento de hacerla. Tengo un par de preguntas en el chat, y para lo que es la gente que quiera hacerlo a viva voz, favor de presentarse antes y tratar de hacerlo en un orden para no interferir tanto. Voy a partir por acá porque tengo una pregunta de don Javier, que dice, ¿sería adecuado la aplicación de algún aceite en estas fechas para controlar huevos y ninfas?
En esta fecha ya no, ya, porque ya pasó el periodo de salidas de invierno y las aplicaciones de aceite podrían tener ya un efecto en lo que es el desarrollo de la brotación y la floración de la planta. Así que yo diría que ya pasó el punto crítico en que podemos controlar los huevos de las arañitas, podemos controlar los estados inmaduros de las escamas. Así que yo diría que ya es un poco tarde para aplicación de aceite en este minuto. Ya hay que pensar en eventualmente aplicar aceite, pero para el control de la primera generación de la escama de San José, es decir, a mediados de noviembre, podría servir aplicar aceite en las próximas, digamos, etapas del cultivo. Perfecto, don Eduardo. Muchas gracias. Acá con don Daniel Rojas nos tiene otra consulta que dice, para huertos en formación, ¿qué opinas con respecto al uso de clorpirifos para el control de huevos de arañitas y escama de San José a salidas de invierno? Sí, para huertos de formación, en etapa de prefloración, me parece que no hay ningún inconveniente en utilizar aceites reforzados. El aceite va a cumplir una función de eliminar los huevos de las arañitas y las escamas, y si además le colocamos un clorpirifos que venga en formulación que sea compatible con el aceite, eso es importante, que sea una formulación EC, concentrado emulsionable, ahí entonces va a funcionar como un refuerzo a la acción del aceite. Es uno de los productos que se ha usado clásicamente en las aplicaciones de salidas de invierno de frutales, así que tiene un buen nivel de eficacia. Perfecto. Don Iván, no sé si tiene alguna consulta o algo. Sí, ¿hay algún tipo de producto que se puede aplicar en forma preventiva antes de las plagas para mantenerlos? En general, yo diría que la tendencia actual es tratar de no aplicar productos químicos en forma preventiva, sino que más bien en forma curativa, es decir, cuando son necesarios porque la plaga está detectada a través de algún monitoreo. Eso es la tendencia actual, yo diría, sobre todo cuando ya está la fruta presente en los árboles y se trata también de reducir los niveles de residuos de la fruta y mantenerlos con una serie de limitaciones que están también solicitadas por los mercados de destino. El aplicar un producto y si no tengo algún indicio de que la plaga esté presente es un problema porque muchas veces ese producto no es necesario y es un gasto que finalmente no siempre se justifica. Pondría un paréntesis en el sentido de que ahora tenemos una plaga nueva que está llegando a los huertos que tienen fruta presente, que es la Drosophila Suzuki. Y ahí yo diría que es una plaga a la cual hay que estar muy atento, no la mencionamos hoy día porque estamos hablando de huertos de formación, y ahí sí que hay que tener un monitoreo, y ahí en el periodo crítico que es entre pinta y cosecha, se podría decir de que puede ser recomendable realizar productos porque el monitoreo todavía se está afinando, la gente está aprendiendo a realizarlo, no siempre lo tiene disponible. Es una plaga que todavía la estamos conociendo, por así decirlo. Pero para las plagas tradicionales, las escamas, las arañitas, las eulias, el muestreo, el monitoreo nos va a indicar si realmente es necesario controlarla. Ya, gracias. Muchas gracias, don Iván. Tengo otra consulta que dice, en caso de querer controlar, perdón, me salté una. Dice, ¿qué opina de los productos polisulfuro de calcio en invierno? Sí, es una alternativa que se puede utilizar para el control de los huevos de arañita y para el control de las escamas durante el periodo de invierno. Es importante destacar que el polisulfuro de calcio hay que utilizarlo en pleno invierno, no a salidas de invierno, hay una diferencia fundamental, porque el polisulfuro de calcio tiene efectos fitotóxicos y cuando se aplica muy tarde a salidas de invierno, a veces tiene efectos en la floración y en la brotación, efectos fitotóxicos, así que hay que tener cuidado con eso. Hay que aplicarlo, les vuelvo a repetir, en pleno invierno, y ahí sirve para el control de las escamas y los huevos de la arañita roja europea. Es una alternativa sobre todo para los productores orgánicos, porque tiene autorización para producción orgánica en algunos casos. Perfecto. Acá tengo, me voy a saltar la anterior para continuar esta, que dice, si yo aplico polisulfuro, ¿es necesario aplicar Admiral más aceite a salidas de invierno? Yo diría que depende mucho de la presión de escama que tenga ese huerto. Si tengo una presión de escama baja, yo diría que con una de las dos cosas es suficiente. Si tengo una presión de escama alta y tuve rechazo en la temporada anterior o he tenido problemas de que realmente aprecio que hay en los monitoreos una gran cantidad de escamas con ramas afectadas y todo, ahí valdría la pena realizar las dos cosas porque ninguno de los tratamientos es 100% efectivo. Entonces, en la medida en que los voy incorporando más de uno, voy eliminando cada vez más la población. Pero
el costo que significa el tratamiento hay que compararlo también con el nivel de daño que tengo y la presión de la plaga que tengo en el campo. Si la presión de la plaga es baja, con uno es más que suficiente. Si la presión de la plaga es alta, sería recomendable hacer los dos y más aún, quizás también otros durante la temporada. Perfecto. Dice acá, ¿de qué manera puedo reforzar, entre paréntesis me colocan la aplicación de aceite más Admiral, dicha aplicación previo a ver, aquí me enredé. ¿De qué manera puedo reforzar el aceite más Admiral, dicha aplicación para evitar tener problemas con escama o arañita durante la temporada? Bueno, la aplicación que estamos hablando es un insecticida regulador de crecimiento, así que hay que aplicarlo cuando los insectos están en sus estados inmaduros. Y esa aplicación de Admiral entonces funciona bastante bien si yo la hago no ahora, sino que antes, cuando tenía las escamas que no habían llegado adultas. Las escamas ya llegaron adultas a mediados del mes de septiembre. Ahora tenemos las escamas hembras que están siendo fecundadas por los machos y no va a haber ninfitas migratorias disponibles hasta aproximadamente lo que viene de aquí para adelante hasta aproximadamente mediados del mes de noviembre. Entonces ya estamos un poco tarde para poder aplicar lo que son los aceites, ¿cómo se llama?, reforzados con piriproxifen, pero si se orientan a aplicarlos más temprano, antes de que las escamas lleguen a adultos, que eso ocurre a mediados de septiembre, entonces tienen buena eficacia. Y esa aplicación va a controlar a través del el piriproxifen del Admiral, va a controlar a las escamas, y a través de lo que es la aplicación del aceite va a controlar a los huevos de la arañita roja europea. ¿Por qué esa aplicación no anda tan bien con la escama coma? Justamente porque la escama coma en todo este periodo ha estado ya como hembra adulta, no está en estado inmaduro. Y las aplicaciones de Admiral entonces no son tan efectivas como para la escama de San José. Perfecto. Acá para complementar me dice, ¿cómo puedo controlar los adultos? En el caso de la escama de San José, el momento clave para controlar los adultos no es el mejor. El momento clave para controlar los adultos es cuando están más expuestos y es cuando son ninfitas migratorias. Es pequeñita, con una dosis bajita de insecticida, con cualquier producto muere muy fácilmente. El adulto es el peor momento para controlarlo, por decirlo así, porque está con la escama, con su caparazón, es el insecto más grande, necesita una dosis más alta para poder intoxicarse. Así que el control de los adultos en la práctica no es muy efectivo con insecticida en el caso de estas plagas que están tan protegidas por su escudo. Acá don Javier me dice, ¿es efectivo el uso de Systemicide? No sé si lo pronuncié bien. Systemicide no lo ubico, no sé qué producto es. Si me puede dar más detalle. Ya, perdón, acá es efectivo el uso de Systemicide, creo que es así, por riego, como muralla De lenta. insecticidas sistémicos por riego. Ah, ahí tiene que ser, claro, claro. Los insecticidas sistémicos por riego funcionan bastante bien para el control de algunas plagas, pero no para otras. Funcionan muy bien para las plagas picadoras chupadoras y en particular funcionan bastante bien en muchos frutales para los chanchitos blancos. Pero en el caso de los frutales de hoja caduca, para las escamas y para los chanchitos blancos no andan tan bien como en las vides y otros tipos de frutales. Así que yo diría que en general se privilegia la aplicación de insecticidas más bien en forma foliar, en forma de aplicación por efectos de contacto o de translocación y movimiento dentro del follaje de la planta, más que en forma de riego, en el caso de los frutales de hoja caduca. ¿Por qué? Porque requieren un cierto tiempo los insecticidas para ser absorbidos a través de las raíces, llegar al árbol que es más grande que una planta de vid, tiene una serie de limitaciones por ese lado. Perfecto. No sé si alguien más tiene dudas, consultas para realizarlas. De nada, don Javier. Muchas gracias, coloco ahí. Vamos a hacer la del verdugo, que habla oro, calle para siempre. Vamos a ver si acaso hay más por ahí alguna duda, alguna consulta, alguien que solicite micrófono, don Daniel Rojas, don Francisco Moncada, don Leonardo. No sé si alguien tiene duda, don Manuel, don Tomás, para poder realizar y tratar de irnos de esta presentación con todas las dudas resueltas, aprovechando acá a don Eduardo. Creo que hasta el momento nada. No sé si dudas, consultas.
para realizarla y comenzar a finiquitar el curso e-learning del día de hoy? Creo que estaríamos, don Eduardo, creo que no hay muchas dudas, más consultas con lo que respecta. Aparte que fue súper clara la presentación y en eso se agradece bastante. En nombre de PEC Chile, primero que todo agradecerle por su tiempo, por la disposición, por entregar esta información, por ayudarnos un poquito a ir mejorando, que es el objetivo que tiene PEC en sí, que es la transferencia tecnológica y tratar de difundirla lo que más se pueda. Y en nombre mío también de Sergio García, agradecerle también por la disposición, el tiempo y todo eso. No sé si tiene algunas palabras para los asistentes. Solamente para despedirme nomás y que si tienen alguna duda la pueden hacer llegar a través de ustedes y ahí a ver si podemos ayudarles o contestarles con las consultas que tienen. Perfecto. Muchas gracias a todos por asistir. Se agradece la convocatoria del día de hoy. Tuvimos lista completa de asistencia. Eso es muy bueno. Y a no bajar la guardia con lo que es el coronavirus, a que tenemos que ganarle la batalla a este bicharraco para poder salir adelante y lograr volver a retomar nuestras vidas normalmente. Así que, don Eduardo, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su presentación, agradecer la convocatoria de todos por darse el tiempo de estar el día de hoy y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Recordar que mañana tenemos el curso con don Oscar Carrasco, que nos va a hablar un poco de regulación de carga desde floración en adelante, ya para huertos adultos. Y va a ser el turno de los que están inscritos en el curso Expert. Así que agradecer el día de hoy por la convocatoria. Muchas gracias nuevamente, don Eduardo, y que tengan un muy buen día. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, que estén muy bien.